Entonces, mesa número 6, titulada Literatura, Representaciones y Resistencias, siglo XIX y principios del siglo XX. Tengo el agrado de presentar, en primer lugar, a Sebastián Álvarez Posada, doctorando en Lenguas, Letras y Traducción de la Universidad de Liege, en Bélgica, docente asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y coordinador de la Escuela de Gobernanza del Instituto de Estudios Saharianos Al-Andalus en Marruecos. Entonces, Sebastián nos va a presentar una ponencia titulada La representación identitaria de la afrodescendencia en la novela fundacional colombiana. María, 1867, Florencio Conde, 1875, y La Marquesa de Yolombó, 1928. Bien, escuchamos, Sebastián. Querida Mónica, muchas gracias por la presentación. Pues en esta ponencia es una parte de mi tesis doctoral que hago en cotutela en Historia en la Universidad de Anvers y en Literatura en la Universidad de Liege, aquí en Bélgica. Lo que me propongo es buscar las representaciones identitarias de la afrodescendencia en la literatura decimonónica. He escogido este periodo histórico porque es justamente donde puedo encuadrar la tesis de Doris Sommer de las novelas fundacionales. Una tesis ampliamente conocida en los círculos literarios, donde ella propone que esta literatura decimonónica tenía en común revelar una intimidad nacional, donde a través de una unión exitosa o no, de una pareja heterosexual, se dirimían las diferencias o las contradicciones en los proyectos nacionales latinoamericanos, diferencias regionales, diferencias partidistas o de raza. Y para ello he seleccionado un canon de 3 novelas, María de Jorge Isaacs, escrita en 1867, Florencio Conde de José María Samper, escrita unos pocos años después, en 1875, y La Marquesa de Yolombó, que fue escrita en 1928. Si bien La Marquesa de Yolombó ya no es decimonónica, sino del siglo XX, la incluí porque las características de la novela, y dado que es una novela escrita en la madurez de Tomás Carrasquilla, se puede encuadrar en el siglo XIX. No en vano Doris Sommer, en su canon de ficciones fundacionales, también contempla a Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y a La Vorágine de Eustaquio Rivera, que también son de la misma década de los años 20. Mi tesis parte de definir que luego de la independencia, pues las élites colombianas de la nueva república conservaron los valores coloniales y proyectaron una nación que no solamente era blanca, sino también cristiana de tipo católico y patriarcal, y todo lo que no fuera blanco, cristiano y masculino quedó excluido del proyecto de la nueva nación. Lo que yo me propongo es ver cómo estas 3 novelas representan de una forma diferente la afrodescendencia, y para ello voy a dar un poco de la estructura de la novela, porque en algunas el narrador tiene un discurso directo, en otras tiene una focalización interna, y eso revela mucho a la hora de representar a los personajes. Quiero introducir un poco el concepto de imaginación narrativa que propone la escuela neoaristotélica estadounidense, como Martha Nussbaum, donde la literatura ejerce una labor pedagógica, sobre todo en este ciclo de constitución nacional, y quiero introducir un tema que es sobre el asco y la repugnancia como emoción política. Entonces, en estos ejes temáticos es que voy a desarrollar mi conferencia o mi comunicación pues en el contexto de este encuentro. Pues a ver, justamente revisando lo que establece Doris Sommer en su canon, hay varias novelas que representan a los afrodescendientes. Y quiero hablar un poco de ellas para poder establecer un poco los antecedentes a los que se enfrentaron Jorge Isaacs, Tomás Carrasquilla y José María Samper, la composición de sus libros.
Tenemos el caso en Cuba de Cecilia Valdés, que es tan representativo como novela fundacional, pero también hay otros casos como SAP, también hay otros casos de relatos más cortos en Perú como La Emplazada, que pueden dar como esos antecedentes de la literatura fundacional en torno a la representación de lo afro, en la medida en que dan un protagonismo a estos personajes y los involucran efectivamente en este romance fundacional, donde a través de estas uniones, en su mayoría infructuosas, pues se trata de dirimir estas diferencias o se apela a la sensibilidad de los lectores para proponer este mestizaje en el seno de las nuevas naciones. Cuando Doris Sommer llega al caso de María, de Jorge Isaacs, que es la única de las tres novelas que hace parte de su canon, Doris Sommer no se puede explicar por qué María es considerada una novela fundacional si no concilia ningún tipo de diferencia a la hora de constituir la nación colombiana. Autores como Beatriz González Estefan y Julio Ramos pueden dar ciertos indicios. Colombia, a diferencia de sus vecinos, tardó muchísimo tiempo en consolidar su proyecto nacional debido a las guerras civiles que se alinearon después de la independencia. Y a lo mejor María se compuso muy tempranamente para el diseño de ese proyecto nacional. Lo que dice Doris Sommer es que esta anomalía del canon que representa a María, a lo mejor lo que pretende Jorge Isaacs es reconciliar las diferencias entre judaísmo y cristianismo, pero este análisis no tiene un buen sustento porque el judaísmo no fue representativo en la conformación de la identidad colombiana. Así que ella trata de vincular el conflicto del judaísmo y el cristianismo, en tanto que los protagonistas son de ascendencia judía, como una forma de decir, allí se reconcilia el asunto de raza, no con lo afro, como en Saab, o en Cecilia Valdés, sino en el asunto del judaísmo. Primero, no estoy de acuerdo en considerar que el judaísmo sea una raza, así que ahí tendríamos ciertos problemas para considerar la tesis de Sommer, y además, insisto, porque no fue representativo en la Constitución de la Nación Colombiana. Es cierto que en el siglo XVI hubo una migración importante de judeos conversos, sobre todo de Llerena a Colombia, pero fue una población que se integró completamente a la población, que ya hacían 2 generaciones que se habían convertido al cristianismo. Y las siguientes migraciones judías se dan en el siglo XIX. El mismo Jorge Isaacs es hijo de un judío sefardí que de Inglaterra pasó a Jamaica y en las rutas comerciales pues terminó en Colombia. Y ya la tercera ola migratoria importante de personas que practican la religión hebrea pues llegaron en el siglo XX en el norte de África y luego luego la Segunda Guerra Mundial ya de un origen ashkenazí. Entonces se descarta que lo que busca conciliar Jorge Isaacs es este conflicto entre judaísmo y cristianismo. Yo concluyo, igual que Doris Sommer, que esta anomalía de María como romance fundacional va a quedar sin definir. Pero en María hay una novela dentro de la narración y es la historia de Nay, ¿cierto? Que ya pues en lo que hemos hablado es un personaje transficcional que aparece en otros relatos, que es una esclava, una mujer africana que de Gambia es llevada a Colombia por el Golfo de Urabá. Lo interesante de estos capítulos, donde se narra la historia de Nay, su marido Sinar, y su llegada a Colombia, es que permite a los lectores de su época sensibilizar a los lectores, al público de su época, frente a la procedencia de los esclavos. Y es allí donde yo encuentro un recurso importante a hablar de imaginación narrativa. María ofrece a las letras colombianas un precedente en tanto indaga o permite acercar a los lectores a la trama de vida compleja de los esclavos y a imaginar el dolor del desarraigo, del trato negrero
y toda la historia de dolor que viene acarreada en este hecho. Lo interesante es que evidentemente la historia es adaptada para el público de su época. Cuando aún Nay estaba en África, es evangelizada por un sacerdote francés que estaba en África, así que Nay llega cristianizada a Colombia, y es justamente su condición como cristiana lo que le permite establecer lazos empáticos con las personas que la protegen. Lo interesante en este relato es que permite, insisto, crear esos vínculos empáticos con el personaje afro. Desgraciadamente, estos capítulos que relatan la historia de Nay han pasado un tanto desapercibidos para la crítica literaria y no han sido abordados con un interés más profundo. Hablo de esto porque esa labor pedagógica eh, que, que establece Isaacs en su obra, pues sí permite apercibir al elemento afro como también parte de una aristocracia. Nayer era una princesa africana, permite visualizar sus prácticas culturales y permite visualizar todo ese acervo cultural del que fueron despojados durante la esclavitud en Colombia. Y esto hace que sea un asunto interesante en el análisis. Por su parte, José María Samper, en Florencio Conde, o Esa es la vida colombiana, nos entrega una historia muy interesante sobre un esclavo de nombre Segundo que era utilizado, entre comillas, para la minería en la provincia de Antioquia. Esto es interesante porque en el siglo XIX se proyectó a Antioquia, la segunda provincia más importante en Colombia, hoy departamento, como una región predominantemente blanca, que se había forjado a través de el encuentro de los colonos españoles y de los judíos conversos. Entonces se tenía, por todo el siglo XIX y XX, esa imagen de Colombia como un caso exitoso, entre comillas, de conservación de la raza blanca. Pero esto contradice la realidad porque Antioquia fue uno de los departamentos que mayor importación de mano de obra negra tuvo en la colonia, porque su vocación era principalmente minera. Y los brazos africanos eran más efectivos en esta función que los brazos indígenas. Así que si vemos los censos de la colonia sobre la población africana en Antioquia, junto al Valle del Cauca y Cartagena de Indias, tiene los porcentajes más elevados de población africana, pero esto queda omitido de los relatos y las representaciones identitarias oficiales de aquella época. Entonces, en Florencio Conde, justamente, Segundo es un esclavo antioqueño que aprovecha esta licencia de la colonia de conceder un día del trabajo a los esclavos, y él se puede comprar con su trabajo su propia libertad. No solo la suya, sino la de su mamá y la de sus hermanas, en los albores de la independencia. Una vez que se establece en 1810 la independencia colombiana, pues Segundo se vuelve un próspero comerciante que puede ocupar un lugar dentro de la sociedad colombiana. Y esto es interesante porque el tipo de narración, que es una focalización interna que utiliza el narrador, nos permite acercarnos a la mentalidad de Segundo. Eh, la forma en que se presentan los diálogos de Segundo es muy interesante porque habla con un español normativo. En el siglo XIX, por lo general, cuando los africanos o afrodescendientes tenían voz en los romances, pues lo hacían entre un cuadro de costumbres donde el habla quedaba deformada, como adecuada al habla original, por decirlo de alguna manera. Pero en Florencio Conde, el español que utiliza es el normativo. Para mí esto es importante, a mi juicio, porque eso permite que los lectores perciban a la voz del personaje negro no infantilizado, no como salvaje y no como desprovisto de educación, sino como una persona que está en igualdad de interlocución con los otros personajes de la novela. Así que
En Florencio Conde podemos ver cómo el narrador presenta un elaborado juicio, un elaborado retrato de los pensamientos de Segundo, donde él empieza a abrirse campo en esta sociedad republicana, donde se abrazaba el mestizaje social como una forma de democratizar la sociedad. Esto lo decía ayer, pues, José María Samper, en numerosos ensayos durante su vida pública en Colombia. Él sostenía que las sociedades democráticas son sociedades mestizas y que las actividades comerciales permiten justamente el encuentro entre los grupos sociales y pueden desdibujar estos anacronismos aristocráticos de la vida colonial. Lo que propone José María Samper es un proyecto de mestizaje. De hecho, Segundo termina casado con una hija de un coronel de independencia, al que él socorre y ayuda cuando está escapando de los realistas. Así que se casa un hombre noble, de elevadas cualidades morales, negro, con una mujer blanca, hija de un coronel de independencia. Y el hijo de ellos dos, Florencio, gracias a la fortuna de su padre, va a estar incluido en las élites culturales bogotanas y se va a casar también con una mujer blanca de la alta sociedad colombiana. Esta novela de Florencio Conde se está siendo rescatada, no mucha gente la lee, pero esto es interesante porque en la ficción, en la diégesis ficcional que propone José María Samper, eh, Florencio Conde, que se gradúa como jurista y que ejerce como periodista y llega al Congreso de la República, es una de las personas que vota a favor de la abolición completa de la esclavitud en 1851. Y él es propuesto por José María Samper como ese modelo de hombre virtuoso, bello, de un mulato. La palabra mulato pues no me gusta porque viene de mula, pero del mestizo hermoso, porque él lo describe como un hombre físicamente hermoso, pero también hermoso en sus calidades morales. Y presenta este ejemplo del mestizaje como un proceso exitoso y necesario para la República. Claro que también podría leerse como un proceso de blanqueamiento, pero prefiero conservar un atributo positivo en esta lectura y obviamente leerlo a través de los valores de aquella época. Esto se desarrolló entonces en 1875, está esta nación colombiana que se propone el mestizaje con José María Samper, porque en la María no hay un encuentro de razas, se propone como una forma de democratizar la sociedad. No obstante, en 1920 en Colombia el discurso va a cambiar drásticamente porque las élites del país en aquel momento, formadas en Europa, en Francia y en Alemania, van a entrar en contacto con las ideas de la eugenesia y en 1920 se van a desarrollar en Bogotá una serie de conferencias en el Teatro Nacional donde se va a discutir los problemas del progreso en Colombia. Y los intelectuales más importantes de aquella época, muchos de los cuales eran amigos personales de Tomás Carrasquilla, el tercer autor, van a mencionar que los problemas del progreso en Colombia están asociados a la raza. Y de hecho las memorias de esta serie de conferencias se van a publicar en un libro que será llamado Los problemas de la raza en Colombia. Uno de los principales exponentes de estas conferencias, que va a ser López de Mesa, que fue una persona, un diplomático y ministro de Educación en Colombia, él va a decir que está subiendo lentamente la sangre africana a los puntos centrales del país y lo ven como un problema. Ven el mestizaje como un problema y ven que la sociedad colombiana se está degenerando por el contacto de las razas. Y justamente ahí empiezan todas estas políticas de proponer una migración europea para remediar este mal racial en el país. Lo que resulta aquí importante en este asunto es que en estas conferencias puede identificarse un andinocentrismo en Colombia.
hablan andinocentrismo porque en el país son los centros elevados de los Andes donde decían estos intelectuales que podía pelechar o surgir la civilización. Pero en las zonas bajas, tropicales, más cálidas, era imposible que la sociedad prosperara. Y por eso decían que allí estaban justamente ubicado el elemento afro. Obviamente no todos van a pensar así. Un médico de apellido Bejarano va a decir, no es que las zonas más tropicales, donde hay presencia afro, tengan un problema social porque haya presencia afro, sino porque han sido olvidados por el Estado, porque no hay buena salubridad, no hay tal problema racial, sino que no hay presencia institucional. A lo que quiero llegar con esta serie de conferencias es que en el principio del siglo XX pues impone Colombia esta idea de la eugenesia, y lo que vemos en Tomás Carrasquilla, en este libro La Marquesa de Yolombó, es un cambio un cambio en los paradigmas o en la representación de lo afro que se había logrado, en mi juicio, con Florencio Conde y con María. La Marquesa de Yolombó es otro texto poco estudiado en la literatura colombiana o en la crítica literaria fuera de Colombia, pero resulta interesantísimo para aquellos que estén interesados en ver cómo el elemento afro se desarrolló en Antioquia. Porque siempre que hablamos del elemento afro en Colombia, hablamos de las costas, hablamos del Valle del Cauca, pero nunca nos fijamos en Antioquia. Y la Marquesa de Yolombó permite, como novela histórica, acercarse a comprender el fenómeno de la presencia africana en Antioquia. Y resulta interesante porque es un departamento que se ha imaginado en sus narrativas como blanco. Entonces, en la Marquesa de Yolombó, justamente para ver esta representación identitaria de los afro en Antioquia, no hay, como en Florencio Conde y en la María, una creación de vínculos empáticos para acercarnos a los personajes afrodescendientes. En Tomás Carrasquilla, los personajes afrodescendientes están completamente marginados de la sociedad. Están en el terreno de lo mágico, de lo supersticioso, de lo salvaje, de la barbarie, y están completamente infantilizados frente a la población eurodescendiente. De hecho, la Marquesa de Yolombó, pues la llaman la madrecita de los negros, y la forma en que se ofrece en la novela el trato de ella, de sus esclavos, es de una infantilización. Y un elemento clave para comprender esto es la onomástica, mientras que en Florencio Conde y en María los personajes afro portan incluso sus nombres africanos. La onomástica en Tomás Carrasquilla, los personajes negros son nombrados según características, incluso caricaturescas. Si hay una esclava que es bella, la nombra Narcisa. Si hay un esclavo, hombre, que su virilidad se ve reducida porque otra mujer africana lo enyerbó, lo embrujó, lo enamoró, lo nombra un hombre ambiguo y que justamente en su amor. Si hay el personaje afro más importante, que es una mujer, que es hechicera, que es bruja, la nombra Sacramento. Entonces hay una marginalización del personaje afro en Tomás Carrasquilla. Y lo que he encontrado en Tomás Carrasquilla, que a mi juicio es muy importante, es que no hay un encuentro entre las razas, no hay mestizaje. Están perfectamente delimitadas en su obra unas fronteras inamovibles que no permiten el encuentro, el mestizaje entre los grupos, no solo indígenas, sino también afrodescendientes y eurodescendientes. Y allí aparece de una forma muy contundente, más fuerte que en las otras novelas, la variable del asco. Para mí el asco es un asunto muy interesante como emoción política. Yo para esto hago eco de los trabajos de Martha Nussbaum sobre emociones políticas. Martha Nussbaum señala que hay unas emociones negativas para la vida en democracia. Ella habla del miedo, habla de la vergüenza y habla del asco. Ella dice que en las sociedades se utiliza el asco para marginar o invisibilizar algunos sectores sociales.
Si algunos grupos étnicos o religiosos minoritarios al interior de una sociedad se les quiere alejar, se les animaliza o se les atribuye variables repugnantes para la sociedad. Un ejemplo de esto pasa con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, donde se decía que eran viscosos y porosos, y esta lógica de la animalización permitía su posterior exterminio o evitar el contacto con la población judía en Europa. Y esto pasa con las poblaciones afro. En Colombia existe la creencia de que su olor es diferente, y esto no es cierto, pero está arraigado a nivel cultural para alejar al otro, para atribuirle variables de repugnancia que lo alejen del grupo. En Florencio Conde esto se ve. Cuando el coronel está en su lecho de muerte, en agradecimiento a Segundo por haberlo salvado, él le dice, quiero que cuides de mi huérfana, de mi hija Camila. Camila, si no te repugna, podrías casarte con él. Ahí está la repugnancia, si no se repugna. Y hay numerosas alusiones a la repugnancia que sienten los eurodescendientes, o digámoslo, la cultura hegemónica frente a los afro, y se apele a esta repugnancia de forma reiterativa. Pero en Florencio Conde esto se supera. No obstante, en la Marquesa de Yolombó, la repugnancia y el asco se establece como un atributo para mantener a raya esa distancia entre los grupos étnicos y raciales. Constantemente en la novela se dice hiede a negro, no soporto el olor de la negrería. Algunos personajes de origen español dicen esto, pero no hay ninguna satirización del narrador respecto a eso y se establece como algo normal. No obstante, viendo un poco las imágenes que se compartieron hoy de Frida Kahlo, amamantada por su nana, a pesar de esas variables de asco y de repugnancia, en la novela se hace referencia a que los hijos de los españoles eran alimentados por esa sangre africana que tanto robustece. Entonces, obviamente estos atributos que aparecen en la Marquesa de Yolombó, que no se resuelven, donde el narrador no satiriza, podría ser un eco de estas tesis de la eugenesia que caló en el discurso del siglo XX en las élites colombianas, y posiblemente el escritor, a través de su narración La Marquesa de Yolombó, lo que hace es escribir de tal forma que no desagrade a su público, un público que en aquella época deshizo un poco estas bases de José María Samper y volvió a trazar estas fronteras que impedían el mestizaje que José María Samper pudo haber diseñado. De tal manera, cuando uno pone a conversar en conjunto estas tres novelas, en tanto la representación de lo afro, se puede ver ellas en su conjunto rescatar estos elementos para establecer este concepto de imaginación narrativa, es decir, una lectura pedagógica, para ser capaces de imaginar la trama de vida compleja de esos personajes afro, ver las desgarradores relatos de la esclavitud y poder proyectar desde el siglo XIX estas construcciones y estas narrativas identitarias del siglo XXI, estas reivindicaciones. ¿Por qué lo digo? Hace poco en Colombia hubo un congresista antioqueño, hablo mucho de Antioquia porque es justamente esta provincia que se imagina como blanca. Justamente los bogotanos contribuyeron a ese mito. Hubo un congresista, creo que fue en el 2016, no sé si Andrea Leiva conserva el dato, se llamaba Rodrigo Mesa, donde él dice, darle plata al Chocó, que es el departamento mayormente negro en Colombia, darle dinero al Chocó, cito textual, es como perfumar a un bollo. Bollo es la materia fecal en Colombia. Le está diciendo, no le podemos dar dinero a porque los afro no van a saber qué hacer con ese dinero. Cualquier inversión en Chocó es inútil, que es el departamento, además, con los peores índices de desarrollo en el país.
Y el mensaje de este diputado justamente refleja que esas ideas planteadas en 1920 por estos intelectuales en los problemas del progreso en Colombia, que sitúan el problema como la raza, siguen aún estando vigentes a través de esta literatura que no pudo resolver o desconectó estas tensiones que en el siglo XIX a finales, de cierto modo, se habían resuelto u ofrecían otro panorama de desarrollo diferente. Así que la propuesta que yo pues tengo con esta ponencia es ver estas novelas justamente para poder vincularlas con las novelas más contemporáneas y partir de esta base, de los problemas que las novelas decimonónicas o los interrogantes que plantearon para poder ser leídos a la luz de las novelas más contemporáneas y poder trazar estos puentes. Para mí es muy importante volver al siglo XIX en la literatura, porque el boom literario nos hizo un daño muy fuerte a las letras colombianas y latinoamericanas en general. El boom literario se presentó a Europa como unos huérfanos literarios, como desheredados de cualquier tipo de tradición. Y obviamente en esta representación narrativa o imagen que se construyeron, enterraron a la crítica internacional todas estas novelas que resultan importantes y que reflejan la riqueza y la madurez literaria pues, que se tenía en Colombia desde el siglo XIX. Entonces, es eso, simplemente lo que trato es de dar a conocer estas dos últimas novelas, La Marquesa de Yolombo y Florencio Conde, que no son muy conocidas por la crítica internacional. La María sí, la novela por antonomasia fundacional en Colombia, pero sí ampliar el canon para ver cómo se representó a lo afro en ese primer tiempo de constitución de las repúblicas, cuando la literatura, parafraseando un poco a Andrés Bello, tenía esa capacidad de poder recrearnos un pasado para proyectarnos un presente. Estas historias pues son novelas que tienen rasgos históricos, pero sí cuando uno compara con las crónicas de la colonia tienen elementos en común. Cuando Nay llega a Colombia y llega embarazada, ella pregunta si su hijo siendo bautizado y muere puede ir al cielo. Tenía una intención matricida para liberar a su hijo de la esclavitud. Y esto se puede cotejar en la crónica oficial, en la historia oficial, donde hay muchas historias de mujeres esclavas que mataban a sus hijos justamente en el desespero para liberarlos de ese oprobio de la esclavitud. Entonces, estas lecturas, entre ellas, pero también de forma paralela con la historia, con lo que se ha adelantado en los últimos años en Colombia, con la historia de la esclavitud, permite entretejer esa construcción identitaria para poder dar las bases a una nueva literatura que pueda ver en la imaginación narrativa una herramienta de labor pedagógica a las nuevas generaciones. Y no me extiendo más porque es tarde. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Sebastián. Bueno, ya hay algunos comentarios, seguramente pues vas a poder leerlos ahora y que tiene relación, se han ido haciendo en relación a tu presentación. El primero tiene que ver con bueno, yo voy a leer solo el primero para dar paso, para hacer el enlace con la siguiente presentación. Esa animalización reaparece también en Matalaché de López Albújar. En el caso peruano, me parece que es cuando se refiere al momento en que mencionaste la nodriza y africana. Y bueno, hablando de Mataleché de López Albújar, que es un escritor de principios del siglo XX en la literatura peruana, vamos a volver con los comentarios que están surgiendo, pero voy a dar paso. Quería mostrar un texto que es José María Samper y su esposa Soledad Costa de Samper Claro, vivieron 2 años Mercedes. en Lima y estuvieron a cargo de la revista americana, que es el suplemento del diario El Comercio en la época, y luego hay una edición facsimilar que se publicó en Lima con todo lo que publicaron ellos allí, y yo he estado verificando si la novela de la que hablaste estaba publicada, pero es otra novela, otro texto de Samper. Bueno, simplemente para
hacer un enlace más entre la literatura colombiana de la época y las presentaciones que vamos a escuchar sobre la literatura de finales del 19, principios del 20, pero que tiene todo este código que has mencionado en el caso colombiano. Vamos a pasar al caso peruano entonces, y voy a presentar, tengo el gran placer de presentar a Yolanda Westphalen Rodríguez, que además fue mi maestra, una de las primeras personas con las que pude aprender de literatura escrita por mujeres, de literatura del siglo XX y de cómo empezar a hacer una investigación. Entonces, ella es directora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue directora del Instituto de Investigaciones Humanísticas, tiene un doctorado en la Universidad de Toulouse de Jean Jaurès y es coordinadora del grupo de investigación sobre feminidades en la Universidad de San Marcos también. Sus investigaciones principalmente tratan sobre las vanguardias, el vínculo entre la poesía de vanguardia, la correspondencia y, bueno, en general la literatura escrita por mujeres. Bueno, vamos a escuchar a Yolanda Westphalen. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén, ¿no? En primer lugar, quiero saludar a todos los organizadores del coloquio, mis compañeros de mesa, Sebastián y Richard, y muy particularmente a Mónica, nuestra moderadora, que como ya he dicho, exalumna sanmarquina, y muy querida amiga, que fue la que me animó a participar en este evento, ¿no? Bueno, voy a comenzar señalando una vez más, porque lo he planteado en varias oportunidades, que la importancia de la literatura en tanto ejercicio de memoria, ¿no? Pero memoria como agente de transformación, es decir, como un esfuerzo de recuerdo colectivo que tiene que ser comprendido, como plantea Aine Whitehead, como una actividad de reconstrucción en el presente, más que una resurrección del pasado. O sea, muchas de las naciones latinoamericanas, y aquí quiero me siento muy identificado con lo que ha planteado, ¿no? Sebastián respecto a Colombia y las similitudes con la situación del Perú, ¿no? Han celebrado ya los bicentenarios de su independencia, ¿no? En el caso del Perú, que está por celebrarlo, yo creo que se libran verdaderas batallas por la memoria, ¿no? Más que una conmemoración, podríamos decir que es un ajuste de cuentas. Y creo que esto es particularmente cierto respecto de la historia de los afroperuanos y las mujeres en el Perú, y las batallas por su representación en el ámbito de la literatura peruana. Es decir, cómo leemos nuestra historia y las configuraciones de imaginarios y mundos posibles, que son claves no tanto para comprender el pasado, sino pienso que para construir el futuro, ¿no? La novela histórica constituye un material fundamental para los historiadores, tal como Fernando Ainsa señala, en algunos casos es la literatura la que mejor sintetiza cuando no configura la historia de un pueblo. De ahí la indisoluble unión con que aparece muchas veces identificada la historia de un pueblo con las obras literarias que lo representan. En ese sentido nos proponemos examinar Roque Moreno, novela histórica escrita por Teresa González de Fanning, que fuera publicada primero en la revista de Derecho, Historia y Letras de Buenos Aires, en el año 1, tomo tercero, en 1899, y luego en formato libro en 1904. Precisamente novela que fue reimpresa recientemente con un prólogo y un estudio homónimo. Porque creo que la recuperación de esta memoria no es solo indispensable para comprender el diálogo entre el discurso literario y el político-social del siglo XIX, sino porque permite establecer la genealogía de los problemas estéticos, culturales y políticos sociales actuales, y particularmente la encrucijada de un encuentro entre la problemática étnica y de género. Y creo que se trata de un doble ejercicio de memoria, el de Teresa González de Fanning, que en pleno periodo de consolidación de la República Oligárquica retorna a los inicios de la República para retratar la relación entre los distintos sectores sociales de la época y reflexionar sobre los problemas del país. Y nuestra lectura sobre su lectura y sobre los hechos referidos en la novela como parte de nuestra propia preocupación por la historia. Les quiero recordar lo que Gonzalo Portocarrero plantea cuando define la relación
entre estas tres teorías fundamentales que se plantean con el surgimiento de esta república oligárquica. Él plantea la relación entre oligarquía, racismo y aristocracia, y dice lo siguiente: empecemos definiendo los términos que vamos a usar. La oligarquía es un régimen político basado en una participación muy restringida, donde los dueños de la riqueza, controlando la esfera de lo público y la política del Estado, tienen un poder desproporcionado, que usan desde luego para perpetuar el orden que los fundamenta. De otro lado, el racismo es una doctrina que afirma la desigualdad radical de los seres humanos. Existirían grupos de seres humanos, razas, definibles por ciertas invariantes genéticas que determinarían sus posibilidades de logro intelectual y moral. Por tanto, las jerarquías sociales tendrían una base biológica, siendo entonces naturales e insuperables. Por último, la aristocracia es un grupo que reivindica para sus miembros alguna clase de superioridad sobre la cual se legitima la expectativa de derechos especiales y privilegios. Cuando se piensa en la historia peruana, se comprende inmediatamente lo complementario de estos términos. En breve, el racismo fortaleció los sentimientos de superioridad de las élites, justificando de otro lado la exclusión de las mayorías del manejo de lo público. Oligarquía, racismo y aristocracia han estado tan íntimamente vinculados que ninguno de ellos puede concebirse por separado. Roque Moreno es la más ambiciosa de las novelas de Teresa González de Fáez. La trama nos narra el periodo convulsivo de la independencia y el periodo inmediato de la postindependencia. La referencia histórica por ubicarnos es la presencia del jefe militar realista y posterior virrey José de la Serna, es decir, entre 1821 y 1824. Si bien algunos hechos alcanzan hasta el periodo del auge del guano, que se dio entre 1845 y 1866. La novela crea un escenario verosímil de la naturaleza de los conflictos económicos y sociales, pero sobre todo, al hacernos ingresar en la mente de los protagonistas, nos permite comprender la historia de las mentalidades y ver cómo se configuraron los esquemas culturales, prejuicios, estereotipos e imaginarios aún presentes en las tensiones nacionales y sociales de muchas de las naciones latinoamericanas. Pero nuestra exposición, como planteamos, propone centrarse en Chabelita e intentar desentrañar a partir de la configuración de este personaje las tensiones étnicas y de género presentes en la naciente república. O sea, si bien ella no es la protagonista de la historia, es el personaje clave para comprender la lectura que hace González de Fanning de estas tensiones. Quiero destacar, y se han referido en muchos casos, ¿no?, al problema de la denominación, ¿no?, en anteriores presentaciones, ¿no? Es decir, el nombre africano, el nombre de origen hispano. En este caso, el nombre de Chabelita, y es presentada así, es doña Isabel Maldonado. Pero ¿por qué es importante que nuestro personaje tenga nombre y apellido? Porque doña Chabelita era una cuarterona, es decir, nacida de español y mulata. Tiene un cuarto de sangre negra, pero en una sociedad estamental, ese hecho lo ubica en un sector social de los marginados. Quiero recordar que en Peregrinaciones de una paria, Flora Tristán presenta las características de la población de Arequipa en 1834, o sea, 10 años después, pero es más o menos el periodo de esta república naciente, que para el caso podía ser también el Perú en general, en siguientes términos. Dice, 30.000 o 40.000 habitantes, una cuarta parte de blancos, una cuarta parte de negros o mestizos, y la mitad de indios. Y ahí pues el problema del indigenismo también, Mónica, no sé, la gran mayoría nacional. Es decir, una mayoría de indígenas y sectores populares. Sin embargo, la historia que nos cuenta es la de los blancos. No necesariamente por elección, en el caso de Flora, sino porque ese era el entorno y las relaciones que ella encontró, ¿no? E iba a reivindicar su herencia, digamos, ¿no? La población libre la forman, nos afirma Flora, 3 clases provenientes de 3 razas distintas, europea, india y negra. En la última categoría, bajo el rubro de gente de color, se confunden los negros y los mestizos de las 3 razas. Los esclavos, uno dice, los esclavos, cualquiera que sea la raza que pertenecen, son iguales en la desgracia. Y bueno, ahí, ¿no? O sea, ser blanco era sinónimo de ser europeo. El origen europeo es igual a origen de nobleza. O sea, personas de color canela, y esto es un poco el caso del personaje de Don Justo, pasa por blanco por ser europeo. O sea, los indígenas y los negros son presentados como sujetos colectivos, no tienen individualidad, son a lo más figurantes en la historia.
pueden aparecer en un patio luego de un temblor o terremoto, en el caso de peregrinaciones, se los asigna como esclavos encargados de su cuidado, y a lo más sabemos que es una negra encargada de, ¿no? Y si tiene un nombre que sea infantilizado, como diría Sebastián, ¿no? O son pobladores cargando llamas, o trabajadores en un ingenio azucarero, pero no tienen nombre ni existencia propia para la élite dirigente. Y no lo tienen porque esa es la situación en la que se encuentran en el seno de la República, esta naciente república aristocrática. Los personajes protagónicos en los que Flora focaliza su mirada son los de su familia, que eran claros representantes de la sociedad criolla occidental. Entonces, la representación de ese 25% de mulatos, zambos, cholos y mestizos en la literatura ingresó en el imaginario de las obras de algunas escritoras del siglo XIX. Tenemos la figura de Margarita Yupanqui en Ave sin nido y herencia. O sea, Margarita es el fruto de la violación a Marcela Yupanqui, por el que fue posteriormente obispo, Pedro Miranda. Se trata entonces de una mestiza. En Ave sin nido los indígenas son condenados a un final trágico. O sea, los Yupanqui mueren, los champis son expropiados. La disyuntiva de los indígenas y de los mestizos parece ser la reproducción de las relaciones serviles y semifeudales, manteniendo la vieja estructura de la dominación colonial, o la de acceder a la modernidad incorporándose en calidad de subalterno. Ese es el caso, bueno, al hogar Misti, digamos, ¿no? Es el caso de Margarita, una joven virtuosa, que debe ser trasladada a Lima para ser educada en los valores occidentales cristianos, en herencia, que es la continuación de Ave sin nido, pero un espacio textual sea en Lima. Se establece la relación entre la familia Marín, que era una poseedora de acciones industriales y convertida por lo tanto en representativa de la burguesía moderna, y la familia de los Aguilera, terratenientes urbanos, plutócratas frívolos y piezas fundamentales del juego de apariencias, despilfarro y opulencia que caracterizaría a la mentalidad rentista y colonial mineña. Margarita, la hermana mestiza, se incorpora al mundo criollo occidental, y Rosalinda, la hermana indígena, desaparece del discurso. En la novela Roque Moreno se configura, como hemos dicho, el periodo de transición entre la colonia y la república. Tiempo de trastocamiento en el que el viejo orden de virreyes, ejércitos realistas y nobles españoles convierte en héroes a mujeres como María Parado de Bellido y representantes de sectores populares como José Olaya. La voz narrativa se identifica explícitamente como mujer, y enuncia desde la perspectiva de los seguidores de la independencia. Nos presenta la disyuntiva civilizadora del nuevo orden, por un lado la alternativa de un noble español liberal afincado en el Perú, y por otra la de un representante de los criollos mestizos. ¿No? Sí, liberal sería mucho decir, pero bueno. Nos presenta en primer lugar a los nobles españoles, aquellos que se unieron a las huestes realistas en defensa de sus privilegios de casta, y aquellos que se unen a los patriotas, conscientes de que era la única forma de defender las fortunas que habían hecho en el país. Un ejemplo de los segundos es Justo de la Vega. ¿No? Los nombres también es irónico. Justo, nombre asociado con su papel, y de justicia, y de la Vega, español, como dije, de piel canela, pero blanco por ser de origen noble. Dotado de las virtudes de un buen caballero español y propietario de una hacienda basada en una esclavitud justa, personaje que guarda, sin embargo, el gran secreto de haber asesinado a su hermano antes de llegar y enriquecerse en el Perú. Más que defender a los patriotas, ese sector defiende sus intereses, ya que la nobleza española había echado en Lima hondas raíces, pese a que despreciaba a los criollos. Se opone a este sector al protagonista Roque Moreno. La narradora configura un personaje mestizo de esa cuarta parte de la población que era ninguneada y temida. Es caracterizado, sin embargo, de acuerdo con el estereotipo vigente. ¿Cómo lo describe? Como un sujeto de sangre híbrida, del cual podía decirse con justicia que por su alcurnia tenía los 7 pelos del diablo, y que unía el inteligente desparpajo del mulato, la solapada reserva del indio y la sanguinaria ferocidad del africano, descollando especialmente entre sus rasgos característicos una desenfrenada avidez de dinero. Es decir, todos los estereotipos juntos, ¿no? El indígena, el afrodescendiente, etc., y además eran codiciosos. De hecho, desde su nombre, Roque Moreno, su piel es rasgo esencial de su composición.
Pero él no es un esclavo, es joven y rico. Posee una hacienda con más de 300 esclavos, potreros y rebaños, y la narradora le reconoce incluso algunas virtudes. O sea, en épocas de debilitamiento del régimen colonial y de inestabilidad producto de la independencia, cabía la posibilidad de que estos sectores llegaran a ser dirigentes. Es interesante en ese sentido ver que ambas alternativas, la de Justo de la Vega y la de Roque Moreno, pese a las diferencias de las formas de administración, se basan en la propiedad de la tierra y en un régimen común esclavista. Y esto explica el surgimiento de un tercer protagonista, un sujeto colectivo, la plebe. El viejo orden colonial está en crisis. El régimen esclavista se ha debilitado. Ambos, mulatos y negros, huyen de las haciendas y forman palenques, o convertidos en bandoleros participan de montoneras que saquean a los viejos propietarios, quizá como una de las pocas formas de enriquecimiento y ascenso social en una sociedad estamental como la de la colonia y la de la naciente república. Hay que dejar constancia, sin embargo, de que develados los amotinamientos en el universo ficticio de la novela, y muy probablemente en la vida real, los dirigentes de estos movimientos fueron ajusticiados. González de Fanning ubica al personaje en la encrucijada histórica entre los estertores de la colonia y los albores de la república aristocrática. Nos presenta el panorama de la diferenciación social entre los negros esclavos y los mulatos o cuarterones libres y propietarios de haciendas y negocios, y el crisol en el que se van forjando las distintas aristas ideológicas de las élites, entre ellas el racismo, para justificar el control de los poderes fácticos de la época. Roque Moreno es solo una de las alternativas en la historia de las posibilidades republicanas, pero es desplazado por nuevos sectores de las élites que se apropian del discurso de la superioridad racial en la sociedad oligárquica que se impone a fines del siglo XIX. Por eso, Teresa González de Fanning regresa al periodo post-independencia y crea la figura de Doña Chabelita, mulata, por lo tanto mestiza, mujer representativa de esa cuarta parte mestiza de la población. La autora la describe así: Doña Chabelita por la rama paterna estaba entroncado con un noble brigadier del ejército español, pero como su madre fue una mulata de muy crespas obligaciones y zambas correspondencias, ella venía a resultar una donosa cuarterona de ojos incendiarios, labios rojos húmedos y carnosos, y de lujuriosas formas, en las que dominaba la línea convexa. Su tez de un moreno transparente no estaba afeada por la más pequeña mancha. Sin embargo, los que la conocieron en pañales aseguraban que ostentaba el cayanazo, marca inenarrable de su origen africano. Chabelita se diferencia de las esclavas en peregrinación de una paria, que no son más que figurantes. De nena, la Venus africana, presentada en la novela Roque Moreno como objeto del deseo de 4 borrachines que se la juegan y apuestan quién se quedaría con ella, como si fuera literalmente un objeto y solo existiera para satisfacer la lujuria masculina. En el caso de Chabelita hablamos de un personaje principal. Por tanto, hay un sujeto social e histórico que revela un proceso de individuación. Chabelita vive su contemporaneidad y dialoga con ella. Presentada a través de la mirada de Teresa González, ¿no? Es una clara muestra de la situación liminal del entre-dos con que la autora representa a la mujer mestiza de origen afroperuano del siglo XIX, entre el personaje tipo y el complejo y redondo. Si aquella no es la protagonista de la novela, es un personaje que representa la conjunción contradictoria de los estereotipos clásicos del imaginario sobre la mujer, entre la sensual Eva y la virginal María, entre el estereotipo erótico de la seductora mujer afroperuana y el papel del ángel del hogar asociado a la mujer occidental. Es interesante la construcción de un personaje de estas características en la coyuntura histórica en la que la oligarquía peruana busca reformular el racismo para consolidar posiciones de privilegio de la tradicional república aristocrática y controlar la nueva situación de inestabilidad que surgió luego de la guerra con Chile. Tal como Patricia Oliar plantea, en efecto, el racismo oligárquico del siglo pasado se desarrolla y legitima mayormente bajo el influjo del racismo científico europeo y del auge de las teorías darwinistas, y se vuelca en la práctica cotidiana no como una prolongación del pasado colonial, sino como parte de un aplicado esfuerzo de la élite limeña que responde a la necesidad de redefinir las diferencias sociales
para implementar el nuevo ordenamiento jerárquico de la República. En la novela de González de Fani, Chabelita cumple un papel civilizador, logra domar al chúcaro rojo Moreno, lo atrae por sus características sensuales, pero lo aparta de la vida de calaveradas y parrandas del momento en que se casa y forma con él una familia. Cumple su papel de esposa, madre y encargada de los cuidados y la salud. Este rasgo es crucial porque en el momento en que, como hemos dicho, se redefinen las diferencias sociales apoyándose en un racismo biológico y determinista, ¿no? Que se condena como bárbaros a los representantes de las razas inferiores, la autora muestra el benéfico papel del ángel del hogar, no solo en la élite blanca, sino en los sectores mestizos de la sociedad de la época. El matrimonio se había realizado por atracción, no por conveniencia, y la influencia de Chabelita modifica las tendencias sanguinarias y la codicia del marido. El personaje proteico se impone al estereotipo. La relación debería llevar a la pareja a la estabilidad social, económica y afectiva. Pero antes del matrimonio, Moreno compartió el despilfarro de la vida cortesana y no productiva de la aristocracia, y ya casi sin fondos se vio obligado a contraer deuda. ¿A quién podía recurrir en esas circunstancias? A los nobles españoles que, como Justo de la Vega, eran los únicos que tenían fortuna. La autora retorna al periodo de independencia para examinar los actores en juego y las causas del fracaso de sus proyectos sociales y de vida, y podríamos añadir de sus proyectos nacionales o de nación. Moreno representa un sector que pudo, pero no logró constituir una clase dirigente mestiza independiente. No lo logra porque se identifica y se comporta como el sector de los rentistas españoles que obtienen beneficios y que ven la salida a partir de la política y las relaciones de poder. En un determinado momento participa en las milicias, que es una de las formas, como dije, en la que muchos criollos y mestizos recurren a un hacer o rehacer de sus fortunas, pero ese no es el principal camino tomado por él. La alternativa a la falta de una base económica independiente es recurrir a la política. No por principios ni por convicción de lucha por la independencia, como señala la autora, lo hicieron María Parado de Guido y José Olaya, sino por la necesidad de conseguir un estatus social y económico a partir de las influencias en el aparato del Estado. ¿Y cuál era la situación de las alternativas del bando de los españoles? Los realistas arrasaban y quemaban pueblos enteros. Los que pensaban quedarse se desfinanciaban, porque debían pagar dinero a las campañas de la independencia de San Martín y Bolívar, o enfrentar la amenaza de los patriotas que los denunciaban, les quitaban la vida o sus pertenencias como forma de expropiación y enriquecimiento. Don Justo de la Vega tenía una gran hacienda y un sólido capital. Era un objetivo apetecible. Pero no podía ser tocado por Roque por dos razones. Porque sus préstamos le salvaron la vida a él y su familia. Y por lo tanto, bueno, señalan que hay una interferencia, pero me disculpa que es que hay unos señores que tocan música en la calle para poder pedir después apoyo del vecindario. No, voy a esperar que pasen dentro de un momento, o sea, que se puedan, seguramente ya van a desplazarse. Bueno, la segunda razón por la que no pueden tocar a Don Justo es porque Chabelita lo ha tomado bajo su protección y no deja que lo ataque. Chabelita cae bajo el influjo de Don Justo. ¿Qué es lo que le atrae de él a Chabelita? La imagen construida textualmente es la de un hacendado paternalista con sus esclavos, un amo que ha construido incluso una escuela y un hospital para ellos. Es además un caballero culto y educado. Se contrapone la generosidad, entre comillas, de aquellos que tienen holgura económica y parecen no tener ningún afán de lucro, con la avidez por el dinero de aquellos que están en el camino de ascenso social. Pero la contraposición se transforma en alianza cuando de la Vega se ve enfrentado al peligro de perder su capital. En esas condiciones, la única disyuntiva que tiene es recurrir a Moreno. En realidad, como dije antes, pese a las diferencias de forma de administración, ambos representan un régimen común de hacienda esclavista. Establecen una alianza, llegan a un acuerdo, el uno protege y guarda el dinero del otro, y hacen causa común al verse enfrentados con la movilización más popular de montoneros y bandoleros. Moreno guarda el dinero por ambición, lo ve como su propio pase a la categoría de hacendado enriquecido. Don Justo muere en manos de los bandoleros, que no logran, sin embargo,
apropiarse de sus bienes que han sido escondidos por don Roque. El sólido matrimonio de Roque y Chabelita se desmorona. No logra salir adelante. La quiebra no es solo económica y social, sino también afectiva. Moreno traiciona a De la Vega por codicia y celos, y la joven deja de querer a Roque y con él la alternativa que encarna. Chabelita descubre que tras la apariencia idealizada de rectitud y justicia, don Justo escondió un pasado de asesinato a su propio hermano, fratricidio producto de la ira y los celos patriarcales. La carta enviada por De la Vega a su madre, en la que reconoce su crimen e informa que le deja todos sus ahorros en herencia, es destruida por Roque. Finalmente el dinero no logra ser enviado a la madre patria, como históricamente hicieron los virreyes y nobles españoles durante la colonia. Roque logra quedarse con los ahorros de don Justo, pero el oro permanece atesorado en una bóveda oculta, sigue siendo oro y nunca se transforma en capital. En trabajos anteriores he estudiado el proceso cognitivo de metaforización poética, mediante el cual un conjunto de conceptos o dominio conceptual, dominio fuente, es entendido en las novelas seleccionadas en términos de dominio mira, y cómo cada metáfora establece una proyección o conjunto de correspondencias sistemáticas entre estos dos dominios. En pocas palabras, he tratado de desmontar los mecanismos y procedimientos de producción de sentido, mediante los cuales el concepto abstracto, la categoría, prototipo de nación, se encarna en imágenes modélicas de mujeres y familias que representan de una manera más sensible los valores que la nación debería o no representar. Esta proyección permite al lector identificarse o rechazar dichos valores a partir de una experiencia más concreta. En el caso de Roque Moreno, las dos alternativas de nación que disputan espacios en la lucha por la independencia y los albores de la república aristocrática fracasan. Diríamos que hay mucho ruido y pocas nueces, y no logra constituirse una clase dirigente que rompa con la colonia y dé lugar a un nuevo régimen. Ni los hacendados, criollos o bautizos, o mestizos, ni los caudillos militares construyen una alternativa. Los esclavos y otros sectores de la plebe se rebelan, ¿no? Ya había señalado que tanto De la Vega como Moreno mueren en manos de ellos, De la Vega en manos de los bandoleros, Roque Moreno ajusticiado por Cucho, uno de los esclavos amotinados de su propia hacienda, sectores que fieles a la verosimilitud realista son presentados con nombres sin apellidos y terminan ajusticiados. La historia de este otro sector, de este 50% de indígenas o de los esclavos que ni siquiera figuran en los porcentajes, ya es una historia aparte, ¿no? Se ha ido construyendo en testimonios, documentos gráficos, musicales, poemas y novelas posteriores, que creo que han sido materia de todo este coloquio, que son parte de esa búsqueda de identidad y recuperación de la memoria, pero que no son parte de este trabajo específico, ¿no? La novela histórica reconstruye el pasado desde la novela de Roque Moreno de dos horizontes: la enunciación de una voz narrativa de mujer que retorna al periodo emancipador para enunciar con sarcasmo, y lo dice explícitamente, la contradicción entre la existencia de una nación regida por el sistema republicano y el sistema de lesa humanidad de la esclavitud, y lo que yo considero la metaforización proyectiva de una posible futura nación. En el primer caso, o sea, esta enunciación, ¿no? Una voz narrativa femenina ha ido evaluando los sucesos y llega a la conclusión de que ninguna alternativa estuvo a la altura de las circunstancias. Dice explícitamente, repitióse una vez más la anomalía de la sociedad. Es una voz que celebra que la esclavitud haya sido abolida, si bien de esa no estaremos tan seguras, y que se comprenda la situación de deshumanización de los esclavos y la necesidad de reivindicarlos como seres humanos. En el segundo caso, el del personaje, un personaje que no logra completar su labor civilizadora, que queda atrapada en medio de los conflictos de ambos bandos, pero al quedar, diríamos, metafóricamente, doblemente viuda, debe buscar un nuevo camino para ella y sus hijos. El final de la novela parece un sainete de la búsqueda del tesoro, ¿no? En esta comedia de un solo acto, nuevos parrandistas y despilfarradores se disputan el dinero acumulado por don Justo, anhelado por Roque y rechazado por la Chabelita. Nuevamente no se trata de un trabajo productivo, sino de una forma de saqueo. Y en una vuelta de tuerca, luego de varios intentos fallidos,
el dinero es finalmente hallado por un descendiente italiano, presencia que alude indirectamente a los sectores de la inmigración occidental, que supuestamente iban a mejorar la raza y llevar el progreso del país a la usanza europea. Sin embargo, lo que hizo el personaje con el dinero fue comprar títulos de nobleza y conseguir concesiones de aduana. Es decir, nuevamente la misma historia. No el camino de producción, de desarrollo, de unificación, o sea, de incorporación de sectores de la población, etcétera, sino la república, sino el camino de los consignatarios. También pues, no es una forma productiva, es simplemente vivir de algo, ¿no? La república aristocrática existe por papeles falsos, por la especulación y el azar. Por eso la novela concluye con la contundente frase de uno de los juegos de cartas: nadie sabe para quién trabaja, ¿no? En suma, y para concluir, existe una mirada, un cruce de miradas y voces femeninas, la de la narradora que configura el escenario histórico en el que se encuentra y nuestro personaje femenino, y finaliza la participación de Chabelita como personaje en la historia, anunciando que ella se dedicará a la educación de sus hijos. O sea, tal parece que ante el fracaso de la alternativa de los actores de la joven república, se deja la tarea de la educación como final no cerrado, un final abierto, que además sería la propuesta de agenda fundamental de las mujeres ilustradas de la época del siglo XIX. Lo interesante es que en medio de esta resignificación racista, Chabelita representa la incógnita de una posible futura nación que en 1904 todavía esperaba realización, y en la que las mujeres tenían que encontrar su propia realización. La propuesta de González de Fanning acerca las agendas étnicas y de género de la época, no solo una educación laica, sino también de cuarteronas y mestizas. Y por eso creo que no es casual que los representantes literarios de la oligarquía hubiesen borrado del canon a las principales narradoras del siglo XIX. Más de 100 años después, la perspectiva de una nación multirracial, multiétnica, multicultural, que reconozca el pleno derecho de todos y todas desde el punto de vista social, étnico y de género, es aún una tarea por cumplir. O sea, recuperar los pasos de la historia literaria, con todas sus contradicciones, es parte de esta lucha. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Y bueno, me emociona el tema porque pues he trabajado un poco en este tema de la generación de mujeres a la que pertenece Teresa González de Fanning desde hace algunos años. Y bueno, seguramente van a surgir muchos comentarios en el debate. No quiero extenderme más para todos. Bueno, y precisamente para continuar con el diálogo, Richard Leonardo Loaiza, que también ha trabajado en la novela Roque Moreno, y yo creo que es innegable lo que acaba de decir Yolanda del cruce entre el género y lo político, ¿no? También se ha apartado mucho a la mujer escritora de la época de un planteamiento político, y hay mucho de esto en Teresa González de Fanning y en escritoras contemporáneas, ¿no? Mercedes Cabello, Clorinda Mato, etc. Bueno, entonces, con cargo a seguir hablando del tema, voy a presentar a Richard Leonardo Loaiza, doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en literatura también por la misma universidad, tiene un máster en estudios culturales y en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue fundador y director del Grupo de Estudios Literarios Latinoamericanos Antonio Cándido, y coordina actualmente el Grupo de Investigación de Literatura, Género y Cultura en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Ha publicado, entre otros textos, El Cuerpo Mirado, sobre la temática que aquí nos convoca, en la narrativa afroperuana en el siglo XX, en texto de 2017, si no me equivoco, y Richard Leonardo va a presentar una ponencia titulada Desracialización del individuo afrodescendiente en rastrojo, publicada en 1944, de María Rosa Macedo.
o cuando es posible imaginar al afrodescendiente más allá del cuerpo. Te doy la palabra. Muy bien, muy buenas tardes aquí en Lima, buenas noches, no sé, buenos días allá en Francia. En primer lugar quería agradecer la invitación de los organizadores, especialmente de Mónica, saludar también a la mesa, a Sebastián, a Yolanda, ¿no? Colega de San Marcos, y a los colegas que están también escuchando, compartiendo este trabajo, ¿no? Bien, yo voy a hablar sobre esta novela llamada Rastrojo, que pertenece precisamente a este tipo de novela que aborda el tema de lo afrodescendiente o afroperuano. Un tema que desde siempre pues no ha tenido la suficiente, digamos, atención de la crítica especializada, que es un tema hasta cierto punto insular, pero que felizmente en estos últimos años hay un gran trabajo realizado pues, por nuestros investigadores, ¿no? Muy bien, presentar un poquito a María Rosa Macedo. Ella nace en Ica, Perú, hacia 1909 y muere hacia 1991. Esta autora escribe no muchas obras, ¿no? Ranchos de Caña es un libro de cuentos de 1941, Paisaje y hombre de mi tierra, 1945, Rastrojo, 1943, que es la novela sobre la cual vamos a hablar, y Hombres de Tierra Adentro, cuentos también de 1948. Hace poco, la Universidad Católica publicó su obra completa, y esto ha permitido que nuevas miradas recaigan sobre estos libros que ella ha producido. A mí me interesa mucho la obra de Macedo, porque a diferencia de los escritores que abordan la temática afroperuana en el siglo XX y en el siglo XIX, no apela necesariamente a una serie de estereotipos, ¿no? Los estereotipos con los cuales se ha fijado pues al afrodescendiente, hombre y mujer, como seres liminares, hipersexuales, ¿no? Flojos, que manejan mal el idioma. Entonces, esta novela es interesante en ese sentido. Por eso me ha llamado la atención. Muy bien. ¿Qué ocurre con esta novela, ¿no? La novela Rastrojo, de María Rosa Macedo, publicada en el año de 1943, narra la historia de Martina, su familia y su pueblo, en la costa sur del Perú. Se trata de una novela realista, propia del regionalismo de su época, pero que emplea algunos códigos de la novela histórica, o para ser más específicos, la novela intrahistórica. Como se sabe bien, el escritor recurre a la novela histórica porque desea corregir la historia oficial, o decir algo que no se ha dicho bien o parcialmente bien. Pues María Rosa Macedo utiliza este registro discursivo para recuperar la historia y la intrahistoria de las mujeres, especialmente de las afroperuanas, las cuales han sido invisibilizadas, borradas del discurso histórico oficial, que por esencia es patriarcal y androcéntrico. Esta postura permite a Macedo impugnar el discurso modernizador que las élites masculinas y blancas desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX, además de mostrar el papel que desempeñó el sujeto afrodescendiente desde su condición de género y etnia en la construcción y modernización de la nación peruana. Viviana Barrios, quien ha estudiado la novela, dice acertadamente, cito, «Si en las pocas producciones del negrismo literario si se ha pensado en el sujeto afro, ha sido en el afrodescendiente masculino, desde el discurso androcéntrico de la élite, con lo que queda constancia de la omisión y marginalidad de la mujer afroperuana». En efecto, lo que nosotros en los textos que podemos encontrar que hablan sobre la temática afrodescendiente o afroperuana, pues el personaje principal es un hombre. Las mujeres son, digamos, parte del decorado o personajes de segundo orden, con la excepción de una novela que apareció en el año 2000 llamada Malambo, de Lucía Charón Illescas. Muy bien, esta postura permite a Macedo impugnar el discurso modernizador, como les decía, porque ella lo que va a intentar es llenar una serie de
vacíos que este discurso oficial ha creado a la hora de desarrollar pues esta historia del Perú. Aquí hay un intento por incluir la presencia y perspectiva de los sectores excluidos. Para ello, apela al discurso histórico oficial para entrelazarlo y subordinarlo al discurso intrahistórico, hacia el mundo de la cotidianidad, de las historias de las mujeres y cómo afectan estos acontecimientos de la historia en sus vidas, entrecruzadas con sus historias de amor, de muertes, de ausencias, de abandonos. El discurso intrahistórico, al enlazarse al discurso histórico, cobra relevancia. Lo deconstruye y reconfigura, a partir de que la voz narrativa omnisciente narra desde el escenario campesino y cotidiano la biografía de la protagonista, Martina, una afroperuana campesina representada como una heroína indoblegable, como la denomina Eduardo Warg, sacrificada, valiente, solidaria y trabajadora, la bandera campesina, curandera y partera, y la de sus descendientes, cuya vida transcurre desde tiempos de la posesclavitud hasta los años 30 del siglo XX. La novela es interesante porque precisamente se inicia cuando ha llegado una especie de representante del gobierno y junto con el hacendado lee el decreto de Ramón Castilla, el decreto que da la libertad pues, a los afrodescendientes. Y es muy interesante porque cómo son representados los afrodescendientes como personas que no necesariamente saben qué hacer después de eso. No entienden lo que se les está diciendo. Luego de una segunda explicación, los más jóvenes agarran sus cosas y se van, y los más viejos se quedan allí. Y a partir de ese momento se desarrolla, se hace mención a varios hechos de la historia del Perú, ¿ok? Pero a la par, como les indicaba, pues se hace mención también a acontecimientos propios de la vida de esta mujer, de su familia y de su pueblo. Por eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante cómo de pronto se juega con la historia y con la intrahistoria, y cómo lo que se narra en la intrahistoria puede, ¿no? Mostrar la manera en la que los afrodescendientes pues han asumido estos grandes acontecimientos épicos, digamos, de la historia oficial, ¿no? La propuesta de Maceda entonces es la de rescatar el mundo silenciado de las voces femeninas, de los territorios desdeñados o abandonados por la literatura, y desde esta periferia construir un proyecto nacional que asuma el mestizaje como clave fundacional. A diferencia de otros textos en los cuales se postula una especie de impronta que llegue, digamos, a elegir, ¿no? un tipo de matriz etnorracial dominante, digamos, en la sociedad peruana. Lo que ocurre con esta novela es que está postulando un mestizaje. Asume que lo afrodescendiente es parte de la nación, asume que lo indígena, lo andino, es una parte importante, pero tampoco renuncia al elemento blanco. Lo que está intentando es presentar precisamente un proyecto de nación que asuma el mestizaje como clave fundacional. Los personajes de Macedo no son planos y menos parte del decorado como ocurre en otros novelistas que han abordado la cuestión afro en el Perú. Se interesa la escritora, la narradora, en descubrir personajes femeninos disímiles, desde sus propias motivaciones íntimas, en un intento por individualizarlas, adscritas a las dinámicas jerárquicas del poder y al espacio público, pero ubicadas en una posición marginal, en medio de un entorno opresivo de pobreza y de la diferencia de los roles sexuales con sus pares masculinos. Macedo apela a lo íntimo, lo cotidiano, lo familiar, las tradiciones populares y la inmersión de la memoria, elementos que las colocan en el ámbito de la representación y la resignificación simbólica, ya que tienden a tensionar el paradigma estético patriarcal, tradicionalmente revestido por el discurso hegemónico, el que ha denotado la imagen de la mujer negra en oposición a la figura ideal de la mujer occidental, blanca y burguesa, como núcleo de la identidad de la mujer madre y desexualizada. Esta novela es sumamente interesante porque a diferencia de las otras novelas donde aparecen mujeres afroperuanas hipersexualizadas,
Aquí la mujer acude al sexo, utiliza la sexualidad, pero lo goza. O sea, no es un objeto, sino es un sujeto. Es un sujeto. Eso es fundamental, ¿no? Porque a lo largo de las obras, como les decía, la mujer afrodescendiente pues es designada como hipersexual, ¿no? Incluso en narradores que pertenecen a la afiliación afrodescendiente. Reconocen en la mujer esta fogosidad, por llamarlo de alguna manera, como en un libro del maestro Tardieu, dice su lubricidad. Pero en este texto no hay precisamente eso, pero tampoco es una idealización, sino lo que se hace es presentar a un personaje que hace uso de la sexualidad en la búsqueda de un placer. La vida de la joven campesina Martina se cuenta desde que se une al arriero llamado Juan, con quien desde muy joven huye a Pisco para vivir su romance. Sin embargo, a los años retorna a su pueblo Vitoy, lugar a donde había anhelado volver siempre, luego de abandonar a su esposo, preso del alcohol, para dedicarse a trabajar en múltiples oficios. Al tiempo, vuelve con Juan, con quien tendrá 5 hijos. En el texto, Macedo resignifica el significado de mujer, construido desde el patriarcado, y le dota de un nuevo sentido, dándole a este personaje una identidad emancipada, de autodescubrimiento, que le permite a Martina definir y expandir creativamente su esencia femenina para constituirse como mujer trabajadora y madre. En otras palabras, este personaje tiene agencia, ¿no? Ella, utilizando este concepto de Zen, ella asume, ella problematiza, ¿no? Se da cuenta en qué circunstancia está y decide hacer algo para superarla. No es simplemente, como les decía, un objeto, no es simplemente alguien que se queda pues esperando que la vida le resuelva todo, sino que ella va y trata de cambiar su destino y el destino pues de la familia, de su prole que es numerosa. Bueno, Martina, pese a las dificultades que debe enfrentar, siempre siente que puede vivir libremente. Esto hace que se asuma como dueña de su propia vida, cuya filosofía es la de aceptar la vida como está y continuar contra cualquier situación adversa que sobrevenga. Pero no solo ella, sino el resto de los personajes femeninos, quienes por momentos construyen redes de solidaridad al margen de la clase social o el grupo étnico-racial al que pertenezca. Eso es interesante porque, si bien es cierto, Martina rápidamente se da cuenta cómo funciona el mundo social, ella también se da cuenta que de alguna manera esta opresión, esta subordinación, no solo recae sobre el grupo al que ella pertenece, sino también sobre el grupo de la mujer blanca, sobre la mujer indígena, y lo que hace es, de alguna manera, tender redes para poder sobreponerse, enfrentar estos problemas. La subjetividad se enuncia desde la experiencia y la memoria, desde la historia femenina vinculada a un pasado vivido por las propias mujeres que retrotraen las voces colectivas silenciadas de las historias nacionales. Martina, tras la muerte de su madre, evoca ciertos pasajes que le narraba sobre historias de aparecidos y anécdotas de la guerra. Cito: Manonga contaba también de la guerra con Chile y de los tiempos que vinieron después, cuando chacras taladas y el pueblo en ruinas demandaba un esfuerzo agobiador. Luego relataba de las montoneras que de vez en cuando llegaban a la quebrada como una maldición. Se quedaban unos días sacando plata y víveres, asustaban a las mujeres y tomaban a las muchachas. Muchas de ellas se iban, otras se quedaban y allí vivían con sus hijos, como la Natalia, una negra alta y hermosa, madre de la zambita Eusebia. Es interesante porque, por ejemplo, en este pasaje está contando cuál ha sido el papel de los afrodescendientes en la guerra con Chile. Hasta hace muy poco se asumía que los afrodescendientes no habían intervenido en esta guerra, se los había invisibilizado, ¿no? Pero como esta novela ya en 1943 está postulando que el afrodescendiente ha formado parte de los contingentes militares que han enfrentado pues a los chilenos. Pero también es importante cómo se asume que las mujeres de estos soldados que han ido a la guerra pues no se han quedado de brazos cruzados, sino que también se han ocupado de enfrentar la vida,
porque la guerra definitivamente pues nos la paraliza, ¿no? Entonces, es interesante también en ese sentido. Al colocar al mismo nivel discursos cotidianos y oficiales, los relatos testimoniales constituidos como una vía para liberar versiones y voces silenciadas, se desacraliza el discurso historiográfico oficial. De este modo se hace escuchar la voz de la mujer afroperuana, expresión de una conciencia crítica de la violencia histórica de la mujer al ser doblemente subalternizada, no solo por ser afro, sino por el hecho de ser mujer. Esto se vuelve a revelar en otro momento del relato, cuando Martina da a luz a su último hijo Pedro de un extranjero que la abandonó. Entonces, prefiere el silencio de la paternidad. Cito, tenía al chico para ella y en cambio, si el otro lo supiera, quizás se lo habría quitado como sabía ella que les había sucedido a otras mujeres. Cierro cita. Es interesante porque, como les decía, esta mujer tiene agencia. Hay un comerciante, ¿no? que llega hasta este pueblo y de pronto no tiene dónde dormir. Y Martina pues le da cobijo. Hay encuentros sexuales, ¿no? entre Martina y este hombre por libre voluntad de ella. Ella queda embarazada y lo que hace es no contarle a este viajero, ¿no? Sencillamente rompe con él y ella cría a su hijo, ¿no? Ella cría a su hijo, el cual va a tener toda una aventura muy interesante porque era lo que llamamos pues en el Perú una especie de sambo blanco, ¿no? Que es una especie de, digamos, individuo que va a representar a todas las sangres, como decía Arguedas, que va a llegar a Lima, este muchacho llamado Pedro, que va a llegar a Lima, va a formar parte del ejército, y luego poco a poco se va dando cuenta que el problema no está en la ciudad, sino el problema está en el hecho de asumir los saberes de la ciudad y regresar al campo para poder, digamos, resolver el problema de todas estas personas que viven en estos pueblos, pues, del sur del Perú. La novela, como les digo, es una novela extensa, es una novela grande, ¿no? Y trata de abarcar, pues, una gran cantidad de tiempo. Se trata, como les digo, de una novela excepcional que lamentablemente durante mucho tiempo, pues, ha estado invisibilizada, ¿no? Y que gracias a esta edición, pues, de la Universidad Católica y a los estudios que han realizado diversos críticos, nuevamente, pues, está en circulación. Nuevamente se ha recordado que es parte de este corpus que usualmente, pues, se resiste a dejar de ser androcéntrico, se resiste a dejar de ser limeñocentrista, ¿no? Heteropatriarcal. Muy bien. Mariana Libertad, una de las estudiosas que aborda el texto, identifica en el personaje de Martina, abro cita, una subjetividad femenina casi analfabeta que no se identifica ni con el contingente blanco, ni con el mestizo, ni con el indígena, ajena por completo a la modernización y a la racionalización que sufría Lima. Fin de cita. Asimismo, cuando Martina entra en contacto con agentes externos de poder, hay una visión en conflicto que contrasta con lo que rechaza el personaje, puesto que si bien tiene animadversión al mundo moderno, también expresa su deseo por esos modelos dominantes que revelaban o revelan una plena conciencia de su realidad. Abro cita. Mandaba a sus hijos al colegio porque no quería que fueran peones como su padre, sino que tuvieran algún oficio, que ganaran bien, sin trabajar de sol a sol doblados sobre la pampa. Fin de cita. Martina es muy recelosa. Como les digo, desde muy temprano, desde muy joven, se da cuenta cuál es su posición en este mundo social. Sin embargo, se da cuenta también que la modernidad tiene sus beneficios y que si mucha gente, o mejor dicho, la modernidad puede lograr que gente como ella pueda salir adelante y superar la circunstancia que vive. Por eso ella cree en estos beneficios de la modernidad, por ejemplo, como la educación. A pesar de que no cree en los políticos o no cree, digamos, en la gente que le promete, digamos, cambiar la vida, ella entiende que hay algunos beneficios de esta modernidad a los cuales sí puede sacarle el provecho, ¿no? Una cita del texto dice, la mujer se los quedó mirando un rato. Iba también los hijos de la señorita y todos tan lindos, tan elegantes, tan blancos.
Una sombra de envidia empañó la mirada de sus ojos bondadosos. Todo en ellos era distinto, hasta el color de la piel. Y si ella pudiera tener así a sus muchachos, pero los peones que venían del trabajo a dejar las herramientas eran también oscuros y estaban sucios, ¿no? Es interesante cómo Martina realiza un diagnóstico social, constantemente está evaluando, constantemente está poniendo en cuestionamiento los saberes que ella trae del campo, ¿no es cierto?, que trae del campo y los confronta con esto que va aprendiendo día a día. Y se va dando cuenta que no todo lo tradicional es correcto, pero tampoco todo lo moderno es malo. Ella de alguna manera va depurando, ¿no? Va depurando. Y si bien es cierto, mucho de eso no lo puede aplicar en su propia vida, sí lo proyecta en la vida de sus hijos. Esta perspectiva narrativa se enuncia con la intención de retratar la realidad cruda de un sistema social jerarquizado y de criticar un mundo que ha visto y tratado a los individuos por la división del color, aunque en el destino de sus hijos proyectan esos deseos que finalmente se frustran. El último hijo que tuvo con el extranjero turco que llegaba de paso por el pueblo nació blanco. También en su hijo Octavio, quien se aculturiza por la ciudad modernizada, a la que ve como un extraño. El matrimonio de su hija Isabel con un limeño y por la sobreprotección y cuidado como las tienen las mujeres blancas que tiene sobre su hija Carmela. Si bien al constituir a un sujeto consciente de su exclusión, su postura no es la de cuestionar los mandatos sociales. Así ocurre cuando Martina cuestiona a su hija Isabel que las mujeres negras no deben usar maquillaje, debido a que solo es una práctica de las mujeres blancas de la clase alta. Cito, ¿dónde has visto tú que las negras se pintan? Fin de cita. Lo cual evidencia un sentido de resignación ante una realidad que se cree siempre ha sido así, en la que subyace una ideología dominante que ha sido interiorizada por los subalternos. Así estaba hecho y no cambiaría. Siempre hubo ricos y pobres, dice. Eso es interesante, ¿no? Cómo este sujeto femenino vive tensionado, ¿no? Cómo la realidad le dice que una mujer siendo afrodescendiente, siendo pobre, no puede lograr nada. Pero a la par, todos estos estímulos que llegan de la ciudad le dicen que sí hay una oportunidad de poder mejorar la vida, de poder cambiarla gracias a la modernidad. Y si bien es cierto, no se va a plasmar en el trayecto de vida de la propia Martina, sí lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de este hijo llamado Pedro, el hijo que tuvo con este personaje turco, el cual de alguna manera se está postulando como una especie de ente que va a liderar una especie de cambio también, ¿no? Porque está cogiendo de los dos mundos lo mejor, ¿no? Esta novela, como les digo, pues es sumamente interesante, es una novela que no ha sido muy estudiada, ¿no? Pero que quiere decir o nos dice mucho acerca del Perú, ¿no? Cómo ha sido construido, pensado en la primera mitad del siglo XX y cómo debería ser construido o cómo debería ser llevado en la segunda mitad. Hay una propuesta seria, hay una propuesta ordenada, no deja de tener o de caer en ciertos usos, digamos. Por ejemplo, utiliza mucho los términos negrito, por ejemplo, no mucho, por ahí, negrito, zambito, ¿no? Que evidentemente remiten pues a una cuestión de paternidad más que de cariño. Pero al margen de todo eso, yo creo que esta es una novela importantísima, porque nos da luces sobre el proceso que las élites peruanas terminaron, ¿no? O bueno, han propuesto a finales del siglo XIX y que luego pues en el siglo XX se continúa, ¿no? Utilizando estos parámetros etnorraciales. Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.